programa de hoy, Papa Francisco pide intercesión de San Juan Pablo II para el respeto a la vida. Además, jueza católica Amy Barrett promete cumplir con lo mejor de sus habilidades en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y lanzan diplomado internacional para defender la vida con argumentos científicos y legales. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos esta nueva edición del programa conectándonos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre la nueva serie de catequesis que inició el Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco inició una nueva serie de catequesis sobre la oración en la audiencia general de los miércoles. Después de haber realizado un recorrido por el Antiguo Testamento a lo largo de las últimas semanas, el pontífice ofreció una reflexión acerca de las enseñanzas sobre la oración que se desprenden del Nuevo Testamento y de la predicación de Jesucristo. En su catequesis, el pontífice narró el inicio de la predicación de Jesús en el río Jordán. Aunque no lo necesitaba, Jesucristo quiso ser bautizado por Juan como obediencia a Dios. De esa manera mostraba su cercanía al pueblo. En nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. El Papa destacó el clima de oración en que se produjo el bautismo de Cristo en el Jordán, una oración que tuvo su respuesta en la revelación del Padre: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco». Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre, y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Por otro lado, al finalizar su catequesis, el Papa se dirigió a un grupo de peregrinos polacos y recordó la reciente celebración de la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. El Santo Padre pidió respeto a la vida de todas las personas, especialmente de los más frágiles e indefensos, y fuerza para aquellos que los acogen y los cuidan. Para ello pidió la intercesión de la Virgen y de San Juan Pablo II para pedir a Dios que suscite en los corazones de todas las personas ese respeto. El pontífice hizo esta petición al finalizar su catequesis durante el saludo a los peregrinos polacos presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa quiso recordar a San Juan Pablo II, cuya memoria litúrgica se celebró hace unos días en este año en que la Iglesia festeja el centenario de su nacimiento. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Y en Estados Unidos, la jueza y madre católica Amy Coney Barrett prometió cumplir con lo mejor de sus habilidades luego de ser confirmada en la Corte Suprema. Escuchemos. Amy Coney Barrett, madre de 7 hijos y jueza católica, fue confirmada como miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A
principios de esta semana, después de una excepcional y larga sesión en el Senado norteamericano, una votación de 52 a favor contra 48 despejó el camino para la confirmación de Barrett en la Corte. En esta línea, luego del anuncio de su elección con los senadores, se envió la resolución formal de confirmación a la Casa Blanca para la firma del presidente Donald Trump y donde horas más tarde el juez Clarence Thomas, en presencia del mandatario, administró el juramento constitucional oficial de Amy Coney Barrett. Es un privilegio el que me pidan servir a mi país en esta oficina. Estoy aquí esta noche verdaderamente honrada y humilde. Gracias también al Senado por dar su consentimiento para mi nombramiento. Estoy agradecida por la confianza que han expresado en mí y les prometo a ustedes y al pueblo estadounidense que cumpliré con mis deberes con lo mejor de mis habilidades. Con Amy Coney Barrett, ahora son 6 los jueces católicos practicantes en la Corte Suprema, uniéndose al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor y Brett Kavanaugh. Seguimos con noticias del país norteamericano y es que las diócesis de Nueva York rechazaron las restricciones del gobernador Cuomo a los lugares de culto. Conozcamos los detalles. En recientes declaraciones, el director de comunicaciones de la Conferencia Católica de Nueva York, Dennis Post, informó a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, que las diócesis de dicha ciudad en Estados Unidos volvieron a expresar su rechazo a las nuevas restricciones del gobierno por la pandemia que llevaron al cierre de más de 24 iglesias, pese a que no hay evidencia de brotes del virus en los templos católicos. Y es que a principios de octubre, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó una iniciativa que asigna un color rojo, naranja y amarillo a cada código postal del estado para indicar el nivel de nuevos casos de COVID-19 que se registren. Para los lugares de culto ubicados en los códigos postales rojos, la capacidad se limita a 10 personas, una cifra que aumenta a un máximo de 25 en los sitios marcados con códigos postales naranja. Estas nuevas regulaciones significan que cerca de 24 iglesias ubicadas en la Arquidiócesis de Nueva York y la Diócesis de Brooklyn cierren forzosamente por el momento, ya que antes tenían permitido que los templos de la diócesis siguieran funcionando al 25% de su capacidad. Frente a ello, Post expresó su descontento, ya que los obispos de Nueva York han estado trabajando arduamente para garantizar la seguridad de todos los que asisten a sus iglesias. Además, argumentó que tuvieron mucho éxito. Por otro lado, la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos realizó una misa en honor a los profesionales de la salud. Veamos. A inicios de esta semana, la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos realizó una misa en honor a los profesionales de la salud como símbolo de gratitud por todo lo que han hecho por la comunidad, especialmente en este tiempo de pandemia. En ese contexto, la Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y se llevó a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Durante la celebración, el arzobispo dio la bendición a los profesionales de la salud y también bendijo los obsequios que la Arquidiócesis de Los Ángeles les entregará como regalo para honrar y mostrar aprecio por todos los sacrificios y cuidados y por la ayuda brindada a cada persona para sanar el cuerpo y el espíritu. En esa línea, Monseñor Gómez indicó que esta es una oportunidad para orar y mostrar gratitud por los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. Cabe destacar que la misa para los profesionales de la salud, también conocida como la Misa Blanca, ha sido una tradición en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX y toma el nombre por el color de las batas de laboratorio que usan en muchas profesiones relacionadas con la salud.
Ahora les contamos que en Argentina, bajo el aval de la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras Provida, el Instituto de Medicina y Psicología lanzó la Diplomatura Internacional en Aborto e Interdisciplina. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con Leticia Valladares, secretaria académica del Instituto de Medicina y Psicología. Leticia, bienvenida al programa. Muchas gracias por permitirnos esta posibilidad. Para nosotros es un placer poder estar hoy con ustedes y comentarles un poco sobre nuestra diplomatura. Leticia, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de realizar esta Diplomatura Internacional en Aborto e Interdisciplina y cuál es su objetivo? Bien, la idea surge, nuestro director, el doctor Germán Matavilla, y el licenciado Gonzalo Descote, que han sido los grandes promotores de esta diplomatura, lo vieron como una posibilidad de brindarle aval científico y académico a tantos profesionales de distintas áreas de la salud, de lo social, de abogados y demás, que estaban necesitando un aval científico para poder defender la causa pro vida. En este sentido, ¿cuáles son los temas que abordarán dentro de la diplomatura y quiénes serán algunos de los expositores? Bien, la diplomatura tiene 4 ejes fuertes, como te decía recién. Creemos que lo bueno de nuestra diplomatura es que es interdisciplinaria, que permite la conexión de los distintos profesionales de todo el mundo. Los ejes son, el primero, aspectos legales, es decir, que trabajamos con todo el eje fuerte de la protección de los derechos del niño por nacer. Segundo, un eje de salud, en el cual se trabaja sobre todo los inicios de la vida, la objeción de conciencia, todas las temáticas médicas relacionadas con esto y también las temáticas, las consecuencias psicológicas del aborto en las mujeres. Y el último eje tiene que ver con la parte de comunicación y aspectos ideológicos y políticos. Por otro lado, Leticia, el aborto en Argentina es una constante batalla para los pro vida en el país. En ese sentido, ¿cuál es la situación de los casos de aborto? ¿Han disminuido o están en aumento? Bueno, la realidad es que en contexto de pandemia los casos de aborto, de mujeres que se acercan a abortar, han aumentado, sí, y aunque el aborto no sea legal hoy en Argentina, sí es como de fácil acceso a las mujeres en general, bajo, digamos, como vericuetos legales o demás, ¿sí? La realidad es que es un tema que nos preocupa muchísimo y que creemos que la causa pro vida tiene que retomar fuerza después del 8A en Argentina. Nos hemos dado cuenta lo importante que es salir, que es manifestarnos, pero sobre todo lo importante que es poder crear políticas públicas, ¿sí?, que vayan de acuerdo a la protección de los derechos del niño por nacer y de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Hoy no existen en Argentina ni en América Latina estas políticas que protejan verdaderamente a las mujeres de este flagelo que es el aborto. Finalmente, Leticia, para las personas que quieran inscribirse a este diplomado, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de www.imepsalud.com. En la diplomatura contamos con profesores internacionales y de gran relieve mundial, como lo son Agustín Laje, Donna Harrison, Patricia Sandoval. Todos los profesores van a estar gustosos de poder recibirlos y están muy contentos de poder participar en esta primera diplomatura internacional en el tema. Leticia Valladares, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Leticia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver rescatan imagen de la Asunción y otras figuras religiosas de iglesia atacada en Chile. Además, Polonia declara inconstitucional el aborto por malformación del feto. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de vuelta con noticias y les contamos que en Chile se inició el rescate de la imagen de la Asunción y de otras figuras religiosas tras el ataque a la iglesia en Santiago. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. El pasado viernes 23 de octubre se inició el rescate y conservación de las imágenes religiosas dañadas durante el ataque del 18 de octubre a la parroquia de la Asunción en Santiago de Chile.
por iniciativa del movimiento de Schoenstatt en el país y en coordinación con la Arquidiócesis de Santiago y la parroquia, un equipo de expertos retiró la imagen de la Asunción ubicada en el frontis de la iglesia. En esa línea, se dio a conocer que la imagen de unos 2 metros de altura mantiene el 80% de su estructura y quedó anclada a su base. Asimismo, una de las empresas participantes en el rescate de las piezas indicó que la escultura de la Virgen podría ser una pieza de fabricación francesa o alemana del siglo XIX. Este dato podría facilitar el proceso de restauración luego de sumar registros fotográficos o moldes de imágenes similares existentes. Es importante señalar que entre los escombros, los expertos también rescataron trozos de relieves de mármol que circundaban el altar, entre otras piezas que serán conservadas. Por su parte, la arquitecta y directora de Arquitectura y Construcción del Arzobispado de Santiago, Patricia Silva, aseguró que rescatar lo que queda en el templo también es prevenir. En ese sentido, dijo que hubiesen querido rescatar más, pero no se pudo, y lo que se debe hacer es seguir protegiendo y apoyar con el rezo y la oración. Nos alegramos que estén siendo rescatadas estas imágenes y oramos por el día en que en Chile y en cualquier parte del mundo no se tengan que restaurar imágenes que han sido atacadas violentamente por odio a la fe, y que el futuro de Chile sea un futuro en el cual se respetan las raíces profundas de una civilización del cuidado, una civilización de la caridad cristiana, la civilización del amor, que es la civilización que en el fondo todos queremos construir. Por otro lado, les contamos que en Polonia se ha declarado inconstitucional el aborto por malformación del feto. El Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional la ley que permitía el aborto por malformación del feto, un fallo que fue destacado por el presidente de los obispos polacos, Monseñor Stanislao Gadecki. La decisión de la máxima autoridad constitucional se conoció el pasado jueves 22 de octubre, día en que la Iglesia celebra la fiesta del santo polaco San Juan Pablo II. Cabe señalar que la querella contra la ley de 1993 fue presentada el año pasado por 119 parlamentarios del partido Ley y Justicia y algunos de los otros partidos minoritarios. Con este fallo, el aborto en Polonia se mantiene solo bajo las causales de violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre. Tras la declaración del Tribunal Constitucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Gadecki, expresó que con esta decisión se halló que el concepto de que la vida no vale la pena ser vivida está en aguda contradicción con el principio de un Estado democrático regido por la ley. En ese sentido, el prelado señaló que la vida de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural es de igual valor para Dios y debe ser igualmente protegida por el Estado. Es preciso mencionar que tras este histórico fallo se han desencadenado actos de violencia frente a las iglesias del país. Ante esto, el presidente de los obispos polacos expresó su tristeza y preocupación y manifestó que los hechos violentos no son el modo de acción de un Estado democrático. En otras noticias les contamos que a raíz de las recientes elecciones en Bolivia, los arzobispos del país llamaron a la sociedad a trabajar en unión y respeto. Tras la definición de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, los arzobispos llamaron a toda la sociedad a trabajar en unión y con respeto para poder alcanzar el bien común. Fue el pasado 23 de octubre que el Tribunal Supremo Electoral Boliviano informó que Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, obtuvo el 55.10% de los votos, ganando así en las elecciones. En este contexto, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, expresó que no se puede ser indiferente ante tantos hermanos y hermanas víctimas de las injusticias y la marginalidad forzosa, ni perder el entusiasmo por vivir el evangelio del amor y la justicia.
En ese sentido, precisó que las recientes elecciones presentan inicios muy arduos, entre otras razones, por el clima de incertidumbre, el temor, la crispación social, el prolongamiento de la pandemia, los incendios y por la crisis económica. Además, el arzobispo de Sucre recalcó que lo que a Bolivia le falta es respetar al hombre como tal. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, alentó dos prácticas para poder superar la violencia y la confrontación actual en el país, siendo estos la oración y la palabra de Dios, para que de esta manera se pueda infundir el Espíritu de Cristo en la sociedad y los ayude a respetar y amar al hermano. Y desde el pasado mes de enero, la Arquidiócesis de Madrid en España inició el proyecto Repara para el reconocimiento, la prevención, atención y reparación de las víctimas de cualquier tipo de abuso o violencia. A raíz de este proyecto, ahora están ofreciendo un curso básico de formación para dar claves para la atención de estas situaciones. Con el fin de darnos más detalles sobre este tema, está conectado con nosotros Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara. Miguel, un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la llamada. Por favor, cuéntanos primero que todo cómo nació la idea de realizar este curso de formación para dar claves en la atención de situaciones de abuso y cuál es su fin en concreto. Pues esta comisión Repara quiere atender, como acaba usted de decir, todos los casos de abusos antiguos, modernos, de conciencia, de poder, sexuales, dentro y fuera de la Iglesia. Pero no se trata solo de atender a las víctimas, aunque ellas deben estar en el centro de todo nuestro proyecto, sino también de prevenir que en el futuro estas cosas puedan no pasar en la medida en que cabe realmente acabar con el problema. Y en ese sentido, una formación que se extienda lo más posible y desde luego a toda la diócesis de Madrid era muy importante y por eso la comenzamos ahora. ¿Y nos podrías comentar qué temas son los que estarán desarrollando en este curso? Sí, de hecho el curso no ha comenzado. Lo que hemos hecho ha sido presentarlo este viernes último y anunciar que a partir del mes de enero, por tanto la gente se puede matricular ya si quiere. Además va a ser gratuita esta primera tanda del curso. Tendremos en varios fines de semana 3 bloques fundamentales. Uno que se dedique a presentar cómo siente la víctima desde dentro su problema. Otro que profundice en los aspectos curativos y antropológicos de toda esa situación, y otro más en que se tengan en cuenta los aspectos jurídicos posibles, es decir, reclamaciones o por vía de derecho canónico o por vía de derecho penal del Estado. Finalmente, como proyecto Repara, ¿qué acciones están realizando para la prevención y la reparación de las víctimas de cualquier abuso? Y para aquellos que quieran saber más de ustedes, ¿dónde pueden encontrarlos? Sí, tenemos una pestaña propia en la Archidiócesis de Madrid, archimadrid.es, y si no, repara.archimadrid.es, y ahí se ve todo lo que hacemos, todo lo que hasta ahora hemos hecho. Lo que estamos realmente haciendo es recibir, acoger a las víctimas, acoger su relato y ponerlas no solo en escuchas de los duelos correspondientes, sino también en manos de psicólogos, si hace falta de psiquiatras, de trabajadores sociales, y afortunadamente estamos de momento teniendo mucho éxito. Hay las víctimas que han venido a nosotros, que ya son más de 50 en estos meses a pesar de la pandemia, muestran un agradecimiento profundo y comprenden que esto no es que la Iglesia española, si ha tenido ciertas culpas, quiera ahora lavarlas de una manera más o menos fraudulenta, sino que aquí se trata de servir a las personas concretas y de que nosotros, un grupo de laicos a los que el arzobispo de Madrid ha encargado esta misión, pues pensamos hacerlo con absoluta limpieza y, en fin, sin pararnos en ninguna clase de malentendidos extraños. No, esto es absolutamente limpio y directo. Miguel García Baró, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros. Gracias nuevamente, señor García. Por otro lado, ante el anuncio de nuevos cardenales de América Latina y del primer cardenal afroamericano de Estados Unidos, varios obispos se pronunciaron para felicitar a los elegidos.
Diversos obispos expresaron su beneplácito por la próxima creación cardenalicia de Monseñor Celestino Aoz, arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas en México, y del primer cardenal afroamericano en Estados Unidos, Monseñor Wilton Gregory, arzobispo de Washington. Los 3 obispos serán creados cardenales en el consistorio que se realizará el 28 de noviembre en Roma, según lo indicó este domingo el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. En esa línea, la Arquidiócesis de Concepción en Chile, liderada por Monseñor Fernando Chomalí, expresó en un comunicado su alegría por la próxima creación cardenalicia del arzobispo de Santiago. Por su parte, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, felicitó a Monseñor Felipe Arizmendi por su nombramiento como cardenal de la Iglesia y aseguró que este es un reconocimiento a su servicio y entrega pastoral en Chiapas. Finalmente, en su cuenta de Twitter, la Arquidiócesis de Washington en Estados Unidos dio la noticia y felicitó a Monseñor Wilton Gregory, quien será el primer cardenal afroamericano de esta nación, y pidió por favor rezar por el electo cardenal Gregory en esta transición. Amigos, hemos llegado al final del programa, pero nos vamos recordando hoy a San Judas Tadeo, un gran patrono de las causas imposibles y además muy querido en el mundo y también en México. Que en lo humanamente imposible, San Judas Tadeo nos enseña a entregarnos más plenamente al Señor, que es capaz de hacer cosas grandes con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en www.noticias.com.